Y él respondió: yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos concedes. Hemos leído tu palabra, Señor, y te rogamos que por tu Espíritu podamos comprenderla, aplicarla y grabarla en nuestro corazón. Podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Enséñanos, te lo pedimos, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Hace tiempo escuché de un predicador decir que cuando una iglesia tiene problemas es porque está viva, y que si la iglesia no tenía o no tuviese problemas, entonces era que la iglesia estaba muerta. En ese momento nosotros experimentábamos un tiempo difícil en nuestra congregación. Estábamos en un periodo de crisis en todo sentido. Y en ese instante, estas palabras de este hombre alimentaron y fortalecieron mi corazón. Es decir, nuestra iglesia no estaba muerta, nuestra iglesia estaba viva, así estuviese sumergida en una cantidad de problemas. Y es una realidad, hermanos. Cuando la iglesia tiene problemas, es porque está viva. Cuando miramos este pasaje, encontramos que el texto como tal presenta un problema. Usted puede notar que en el versículo 1, los hijos de los profetas vienen al profeta Eliseo, comunican una situación que hay, y en ese sentido tenemos inicialmente la presentación de un problema. Luego, en el verso 2, leemos que la actitud de ellos es: vamos al Jordán, tomemos cada uno una viga y hagamos allí un lugar donde habitemos. Y de esa manera, al problema presentado anteriormente, la comunidad de profetas empieza a darle una solución a ese problema. En tercera instancia, podemos ver en el texto que la solución es de todos, conforme a lo que dice el versículo 3. Todos van y todos empiezan a funcionar en pro de solucionar dicho problema. Entonces, de esta manera vemos cómo todos son parte de la solución del problema. Luego tenemos que en el verso 3 usted nota que el profeta le dice a ellos, en el verso 2 el profeta le dice a ellos que sean ellos los que vayan. Él dice: andad. Pero en el verso 3 a él le invitan, lo convocan, y él responde afirmativamente para decir: yo iré. En ese sentido, entonces, la solución a ese problema es de todos, porque ya son todos los que están ahí para solucionar el problema. Al llegar al verso 4, usted observa que él va con ellos y van al Jordán y empiezan a cortar la madera. Entonces lo que vemos ahí es que hay una presentación de un problema, hay una solución práctica al mismo, hay una solución que es de todos, pero aquí activamente participan en la solución del problema. Hay una participación activa de todos. En el verso 5 hay un contraste, y vemos ahí en este pasaje cómo se surge un problema en medio de este
el cual están tratando de solucionar. Cosas que suceden a menudo en nuestras vidas. Estamos tratando de solucionar algo y estamos como que llegando al punto, pero surge otra situación que va a ser más caótico lo que estamos tratando de resolver, y nos enfrentamos a dos problemas. Y finalmente el texto enseña cómo Eliseo entra a participar en la solución de este otro problema que surge, y como he dicho, ya no son uno, sino que son dos. Este pasaje, hermanos, tiene una aplicación muy práctica a la vida de nuestras iglesias, pero también nos sirve para lo que es una aplicación a nuestra vida familiar o particular, cotidiana, puede ser laboral. De todas maneras, él se puede extender a lo que es la iglesia y tu vida cotidiana en determinadas áreas. Sabemos por las Escrituras que tendremos problemas, que tendremos aflicciones, que tendremos dificultades. Pero algo que debemos empezar a advertir es que los problemas no son para lamentarnos, no son para quejarnos, para llorar sobre ellos. Y el texto que hemos leído nos da una clara enseñanza de cómo aprender a enfrentar y solucionar nuestros problemas. Ese es el tema que quiero tratar en esta mañana con ustedes. Aprendiendo a enfrentar y resolver nuestros problemas. Y quiero compartir algunas actitudes que ellos tuvieron y que debemos poner por práctica nosotros como iglesia. Y la primera actitud que nos enseña el texto es identificar el problema. Noten ustedes, hermanos, que ellos vienen delante del profeta y dicen: el lugar en que moramos nos es estrecho. En ese orden de ideas, ellos identifican el problema. ¿Cuál es el lugar donde estamos, donde vivimos, donde moramos? En el momento ya es estrecho, es decir, no cabemos. Noten que muchos conflictos se pueden quedar sin solucionar entre nosotros porque no llegamos de una manera puntual a identificar el problema. Es tarea de nosotros en la resolución de conflictos identificar lo que causa el problema. Si no identificamos lo que causa el problema, entonces nos vamos a enloquecer tratando de resolver dicho problema. Por ejemplo, tenemos dificultades X, Y, Z, y podemos asumir que quizás es el pastor el culpable de esta situación, o muy posible determinado líder o líderes, o podríamos hablar inclusive de toda la iglesia, de toda la comunidad como tal. Pero resulta que si no hacemos una evaluación correcta del problema, nos podemos quedar señalando a ciertos individuos o personajes como causantes del problema. Entonces, se necesita una observación correcta, porque el culpable puede ser X o Y. Ejemplo, tomando la parte del matrimonio. En los matrimonios, en los diversos problemas que se presentan, es muy común decir que el causante es él, es ella, es el hijo, la hija o los hijos en general. Entonces, si no hay una observación correcta, nos podemos quedar en el señalamiento de alguno de ellos. Pero puede ser que el problema lo esté causando una fuente externa, que haya un factor externo que cause el problema. Y si no identificamos ese factor externo,
entonces esta pareja quedan sumergidos en dicho problema. De ahí la importancia de poder identificar el problema. En el bosquejo que presenté, ellos hacen una descripción, comunican, presentan el problema, pero a la vez lo están identificando. El lugar es estrecho. Lo identifican. Y como hay una identificación puntual de lo que pasa, pueden seguir en la resolución del conflicto. Un factor determinante, hermanos, en lo que es la resolución de conflictos o problemas, es poder reconocer el problema. Es decir, debemos admitir que el problema existe. Si lo ignoramos, si lo ocultamos, si lo pasamos por alto, como muchas veces suele suceder, entonces no podremos identificar el problema. Tarea nuestra es tratar con el mismo, es estar enfrentando el mismo, no evadirlo, no ocultarlo, no pasarlo por alto, como suele suceder en los hogares y básicamente con los hijos. O muchas veces entre las mismas parejas. No tratan el problema y dejan que el tiempo pase. Es más, muchas veces damos lugar a la oración, que es algo muy importante, pero no tomamos en nuestras manos tratar el problema. Y empezamos por identificarlo. ¿Qué pasa? Reconocerlo, que existe. Entonces, la actitud de la iglesia, la actitud de cada uno de nosotros, debe ser hacer lo imposible para identificarlo, enfocarnos en identificar qué es lo que pasa para conocer adecuadamente el problema. Hermanos, cuando hablamos de problemas, se pueden implicar cosas externas que quizás causan inconveniencia o insatisfacción. También podríamos hablar de cosas negativas. Entonces, identificarlo va a implicar hacer un análisis, un trabajo de observación, y entramos ya en el trabajo de resolver, como empieza a mostrar el pasaje. Entonces, número uno, lo que debemos hacer en la resolución de nuestros problemas es identificar el problema. Número dos, dar soluciones prácticas. Dar soluciones prácticas, versículo 2. Ellos dicen, los profetas dicen, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Noten, hermanos, que lo han identificado, pero ellos no se quedan solamente en la parte teórica, en comunicar el problema que hay, en denunciar, en decirlo, en expresarlo, sino que ellos de lo teórico van a lo práctico. Porque es muy fácil identificar el problema. No, en esta iglesia hace falta, por decir algo, amor. Yo estoy presentando el problema, yo estoy identificando el problema, pero debo también entrar en la resolución del problema. Es decir, cómo vamos a darle solución a la carencia de amor que quizás hay en la iglesia. Eso es lo que ellos están transmitiendo a la luz de este pasaje para la vida práctica de nosotros, no solo en la iglesia, sino también en la vida cotidiana, como puede ser el hogar o tu lugar de trabajo. Entonces dan una solución práctica. Ellos presentan el problema, pero la actitud es dar soluciones prácticas. Y miren la manera como ellos hablan. Quiero que miren la escritura, verso 2, y noten los verbos. Ellos dicen en plural, vamos, tomemos, hagamos, habitemos. Es decir, soluciones prácticas, donde ellos son parte de la solución.
Porque lo más común es presentar el problema, dejar el problema ahí a los otros, pero no dar soluciones y a la vez participar en la solución del problema. Es que es lo más fácil. No, tenemos este problema, carecemos de esto, hay esta necesidad. Pero no, hermanos, no es solamente identificarlo, no es solamente presentarlo, no es solamente denunciarlo. También se trata de que usted y yo participemos en la solución práctica del problema. Ellos hablan de esa manera. Es decir, ellos están dando a entender que pueden dar soluciones, pero que a la vez pueden contribuir en la solución del problema identificado. ¿Tenemos problemas? Claro que sí. Todas las iglesias tienen problemas, pero nuestro trabajo es dar a la vez soluciones, participar de las mismas. Algo importante, hermanos, es que ellos vienen delante del profeta. Eliseo es el líder, pero en ningún momento usted ve en el texto o en la atmósfera del mismo que haya como algún tipo de acusación o malestar por lo que tienen, por lo que pasa. No juzgan a nadie, no cuestionan a nadie, simplemente dicen, pasa esto, pero hagamos esto. Entonces, ellos, en vez de culpar, motivan. Y esto sí que hace falta en la vida de cualquier iglesia. Porque lo peor que podemos tener, hermanos, en nuestras iglesias son personas desanimadas. Desanimadas. Eso no sirve, hermano, para la vida de la iglesia. Usted sabe que un hombre desanimado, dice la Escritura, es como de dos almas. Está dividido. Hoy sí, mañana no. Una persona desanimada no contribuye en nada a la vida de la iglesia, al empuje, al avance, al impulso de la misma. Ellos miren cómo hablan, vamos. Ellos no se están quejando, ellos no están llorando. No cabemos aquí en este lugar. Esta morada ya no nos alcanza. La comunidad ha crecido. Era una escuela de profetas, digamos un seminario en nuestros tiempos. Ellos no se lamentan. Ellos dicen, no cabemos, pero vamos, 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 hagamos. Convocan al profeta. Él inicialmente les ha dicho, vayan ustedes. Él tenía la autoridad para no ir. Eran ellos los que debían ir. Pero ellos vienen delante de él y le dicen, no vamos. ¿Cómo habla usted en la iglesia? ¿Cómo es su comunicación? ¿Cómo se expresa en medio de las dificultades? ¿Usted motiva o usted antes desanima? No, hermanos. Ellos dicen vamos, motivan, influencian con sus palabras, pero no desanimemos a otros con nuestras palabras, con nuestras actitudes. En medio de los diversos problemas que tendremos que a la vez tener actitudes como estas si queremos avanzar solucionando los problemas. Cuando ellos hablan de esa manera, vamos, hagamos, tomemos, están mostrando el compromiso que tienen con la iglesia. Están mostrando, el compromiso que tienen con la comunidad, y nosotros mostraremos el compromiso que tenemos con la iglesia. Amén. Ellos muestran el compromiso que tienen con la comunidad de profetas, y si usted y yo hablamos de esa manera, mostraremos el compromiso que tenemos con la iglesia. Y noten que el profeta inicialmente les dice que vayan ellos, pero ellos vienen delante de él y ruegan, te rogamos. No es uno solo, no es el que comunica el problema, sino que todos vienen y le hablan de una manera tal que lo convocan, y él dice, yo iré, yo iré. Hermanos, es por eso, hijo, córrase un poquito más atrás. Es por eso que es importante pensar cómo hablamos. Amén. ¿En qué sentido, hermanos? Lo voy a explicar. Ellos lo que hacen
aparte de presentar el problema, es convocar de una manera respetuosa, porque están delante del líder de ellos, delante del profeta le dicen, te rogamos. Es decir, con una actitud humilde, van a él, le invitan y él responde afirmativamente. Hermanos, cuando vemos la parte de lo que es la atmósfera del pasaje, vemos entre ellos altamente un sentido de humildad, de respeto. Hay armonía, hay unidad entre ellos, hay una buena comunicación entre ellos. Tienen un problema, pero ellos lo enfrentan de una manera tal que hacen del problema que sea de todos ellos. El problema no se convierte en el problema de uno solo, es de todos. Entonces, vemos la armonía, la unidad, la comunión, nos da el sentido de pertenencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se trataba del bienestar de todos. No era del bienestar de uno, era del bienestar de todos. Y cuando tratamos problemas de la iglesia, son problemas de todos y que van a perjudicarnos a todos, pero que si los resolvemos, nos van a bendecir a todos. Lo que debemos aprender, hermano. No hay egoísmo en ningún sentido. Hay un solo propósito y es enfrentar el problema para resolver el mismo. Y va a ser la experiencia de todos nosotros en las vidas de nuestras iglesias. Estaremos todos los días en esta constante lucha, enfrentando diversos problemas, pero resolviéndolos todos con actitudes como estas y el favor de Dios. Hermanos, ¿cómo afrontamos nuestros problemas? Ellos nos enseñan que son todos juntos los que están en ese trabajo. No son unos pocos. Por favor, hermanos, no dejemos a unos con los problemas. Que no sean unos cuantos resolviendo los problemas que son de todos nosotros. No podemos caer en ese pecado. Dejar en unos cuantos los problemas que son de todos nosotros. ¿Me hago entender? Son de todos nosotros. Porque si usted es miembro de esta iglesia, si usted es miembro de la iglesia X, si usted es miembro de la iglesia Y, usted es parte de todos los problemas de esa iglesia. No es del pastor, no es de la esposa, no es del líder, no es del hermano X, no. Son de todos nosotros los problemas. Entonces no se los podemos dejar a otros. Número 3. En el bosquejo, en el punto 3, hablé de que la solución es de todos. Pero hay algo importante. Mire lo que dice el verso 3. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. En el verso 2, él les había dicho, andad, vayan ustedes. Ellos le invitan, él responde afirmativamente, pero ¿qué encontramos? Que ellos vienen a él, ¿y qué están haciendo? De una manera muy sencilla. Están pidiendo la colaboración de otros. En nuestros problemas debemos aprender a pedir el favor de otros, a pedir la colaboración de otros. No trate siempre usted solito de resolver sus problemas. Usted como pareja, como esposo, va a necesitar, por ejemplo, en momentos determinados, la consejería del pastor o la consejería de alguien maduro en la fe. Usted como joven, usted como jovencita, etcétera, etcétera. El pastor, por ejemplo, puede necesitar la consejería de otro pastor o de otro hermano maduro en la fe. Entonces, en la solución de conflictos, al enfrentar problemas, vamos a vernos abocados a tener que pedir la colaboración de otros. Ellos piden el favor, que vengan. La manera es respetuosa. Ellos ruegan, es decir, expresan educación, expresan una manera amable de hablar.
cuando ambas partes están involucradas, es decir, el que tiene el problema y luego se invita a otro a la solución del problema, entonces cuando se involucran las partes, como vemos en el pasaje, es importante que la parte necesitada tenga la actitud que enseña el texto. Cortésmente, educadamente, pide la ayuda, y eso es mostrar humildad. Humildad delante del problema. Es decir, estamos en una situación difícil, acudo a ti, acudo a ustedes, vengo a usted, pido su consejo, pido su favor, pido su colaboración. Eso es humildad, y de esta manera, hermanos, humildemente responde Eliseo: yo iré. Cuando nosotros vamos a otro, humildemente, esa persona también de la misma manera nos va a querer ayudar en la solución del problema. Él, vemos cómo cambia su actitud. Quiere colaborar. Hermanos, es importante esta parte en la vida de la iglesia y en nuestras vidas cotidianas. Es decir, la comunicación. Tenemos la parte de la comunicación. Hay que hablar. Muchas veces no sabemos hablar. Hay que pedir favores. Algunos no saben pedir favores y siempre parecen estar dando órdenes. Número 4. Tenemos en el versículo 4 que luego de que el profeta Eliseo atiende a ese llamado y les dice: yo iré, él se va con ellos, van al Jordán y cortan la madera. ¿Qué vemos ahí? Que participan activamente, ya entran en la acción. Ahí sí van, es decir, van a hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, hermanos amados, tenemos problemas en nuestras iglesias. Lo presentamos, lo identificamos, pero olvidemos que debemos empezar como parte del cuerpo, como miembros, a dar soluciones prácticas y a entrar en la resolución de lo mismo, pero ya mirando este versículo, es pensando en lo que debo hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer. Porque es que muchas veces lo presentamos, decimos cómo se soluciona, pero no hacemos nada. ¿Me entiende? Es decir, si el piso está sucio, ¿cómo soluciono el problema del piso que está sucio? Pues debo coger el trapero. Entonces, la acción mía es coger el trapero y limpiar. Entonces, vamos a la acción, a lo que tengo que hacer. Entonces, en la resolución de conflictos, usted debe pensar en lo que ya tiene que hacer y que usted puede hacer, pero muchas veces no lo hacemos. No lo hacemos. Tomo un poquito de lo que dije ahora. A veces pasa en nuestras iglesias que muchos hermanos se retiran, se van del lado de nosotros y dicen: yo me voy de esta iglesia porque en esta iglesia no hay amor. Pero resulta que la persona ha sido miembro de la iglesia. En esta iglesia no hay amor. Es decir, en esa persona que se está yendo por eso, es evidente que no hay amor. ¿Cómo se va a solucionar el problema? Por ella dando amor. Pero ella manifiesta el problema, lo describe, lo comunica, lo presenta, da a entender que se necesita hacer dar una solución, pero ella no entra de manera activa y práctica a mostrar o hacer lo que tiene que hacer, como es dar amor. Entonces nos quedamos aquí y no llegamos a la parte concreta. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para solucionar el problema? Que es que el techo se está cayendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que necesitamos dinero. Entonces, yo puedo poner mi dinero, o de mi dinero. Yo puedo coger y arreglarlo, si sé trabajar. Si sé trabajar, yo lo puedo arreglar. Pónganme los materiales y yo lo arreglo, podría decirlo. ¿Me entienden?
Usted puede hacer esto, usted puede hacer esto. Entonces, en la solución de diversos problemas, todos podemos hacer algo. Entonces, mire lo que usted tiene que hacer, o lo que usted puede hacer o debe hacer. Pero muchas veces algunos se quedan en el querer, en el deseo. Ay, si yo pudiera. Ay, es que yo no puedo, hermano. Yo no puedo, hermano. Y se quedan en deseos. Y no hacen parte de la solución del problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Ir hasta el Jordán. ¿Lo tenían cerca? No. Piense un momento en el contexto geográfico. Van a traer madera para construir un lugar. Imaginémonos que van a hacer una casa. ¿Cómo debían traer la madera? No tenían la técnica de ahora. Más adelante vemos en el texto que estaban cortando con un hacha prestada. Tenían que cargar la madera. O sea, caminos difíciles, selváticos, río, agua. O sea, no era fácil traer la madera. Estaba lejos el río. Eso tuvo un costo, tuvo un precio, tuvo un trabajo. Tuvieron que sudar, tuvieron que luchar. No fue fácil traer la madera. Entonces, tuvieron que caminar. Se implican, por lo tanto, hechos concretos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hermanos, nosotros estamos muy lejos por momentos de estas cosas, de entender qué es lo que tengo que hacer. Luego tenemos en el texto, al llegar al verso 5, que se presenta una dificultad. Están resolviendo un problema y hay una dificultad. Entonces, pierden el hacha y la angustia es que es prestada. Para el contexto de ellos, el hacha era de un valor muy importante. El hierro para ese contexto era de mucho valor. Y se implica en el pasaje que les iba a costar poder pagar el hacha. Y ese es el lamento, esa es la expresión. Es prestada, no es nuestra, es ajena. Esa es la preocupación que hay de tener quizás que pagar una cantidad elevada, porque para ese contexto un metal como el hierro era de mucho valor. Pero encontramos que Eliseo dice, ¿dónde cayó? No hay ningún tipo de acusación, no hay molestia. ¿Dónde cayó? Y es el deseo de colaborar, es el deseo de ayudar. En nuestro contexto, ¿qué hubiéramos hecho? Pero ¿cómo así que la dejó caer? Usted sí, pues usted donde tiene la cabeza puesta. Usted es que no pone cuidado. Fíjese en lo que hace. No, ¿dónde cayó? La armonía, la atmósfera continúa, unidad, un espíritu de cooperación, de ayuda mutua. ¿Dónde cayó? Hermanos, él también, cuando dice era prestada, presenta la parte de la responsabilidad que siente por la pérdida del hierro. Entonces, la actitud del profeta es ayudar. ¿Dónde cayó? Y vemos que el texto dice que cortó un palo, lo echó allí
e hizo flotar el día. Luego le dice, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Encontramos ahí algo muy importante, hermanos. Quiero que observe la escritura. Él enseña interés, solidaridad, donde cayó. El que sirve, el que lidera, debe estar puesto para estas cosas, para mostrar interés en la necesidad o problema que tiene el otro. ¿Dónde cayó? El que lidera, el que sirve, y como cristianos, para todos en forma general, porque todos estamos llamados a servir, usted debe mostrar interés cuando los otros vienen delante de usted y te presentan el problema. Usted debe querer escuchar dónde cayó. Solidaridad, interés por resolver el problema. No hay curiosidad, porque él va a la acción. Entonces, él le dice el texto, que hizo flotar el hacha. Verso 7, y dijo, tómalo, es decir, el hierro. Y él extendió la mano y lo tomó. En otras palabras, hermanos, le está enseñando Eliseo a este hombre que él también debía participar en la solución del problema, que él debía aprender a ser parte del problema como tal, porque el profeta pudo tomar el hierro y entregárselo a él, pero le dice que extienda la mano y lo tome. Es decir, le da una lección, le enseña que no se trataba de que el hierro flotara y se lo entregaran, sino que él debía también hacer algo. Es decir, muchas veces nosotros queremos que nos solucionen los problemas sin nosotros mover un dedo. Él debía hacer algo. Entonces, por ese lado lo está llevando el profeta. El joven el profeta, él da a entender que se siente incapaz. Entonces Eliseo le dice, ¿dónde cayó? Este es el lugar. El hacha flota y le dice, tómalo. Y es interesante, hermanos, que en esta parte del pasaje tenemos una intervención sobrenatural de Dios. Dice que es Eliseo, pero es la obra sobrenatural de Dios. Es Dios por medio de Eliseo. Y el hierro, porque se sale el hierro del madero, el hierro que tiene más densidad que el agua, está en lo profundo del río. Y el río, da a entender, era un río fangoso, sucio. Es decir, el hierro no se veía en el fondo. No era que se podía mirar por encima y ve, ahí está. No se veía. Entonces, en esta parte hay una intervención sobrenatural de Dios en la solución de este problema. Tenemos a Eliseo cooperando, un trabajo mutuo, y en todo el pasaje tenemos todo esto: cooperación, trabajo mutuo, y esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, hermanos, es un trabajo en equipo. No podemos trabajar solos. Una iglesia no puede funcionar bien con 2 o 3, con 4 o 5. Si no cooperamos, si no trabajamos en equipo, nuestras iglesias no salen adelante, no van a avanzar. Encontramos que en la solución del problema hay otro problema, pero también hay un milagro. Y vemos en todo esto
la providencia de Dios. Dios está dirigiendo este tema. Dios está interviniendo en este problema. Pero Dios está dando solución al mismo problema. Así serán nuestras vidas personales, de iglesia. Estamos enfrentando problemas, hacemos lo que tenemos que hacer como ellos lo hicieron, pero Dios también va a estar obrando en lo que es necesario para la salud de la iglesia, para la vida de la iglesia. Así que, hermanos, vemos cómo Dios hizo flotar el asno. Era algo que se daba por perdido. Mas, sin embargo, viendo el texto y la preocupación del hombre al gritar que es prestada y que estaban ya asumiendo un costo de mucho valor, eso les iba a causar otro problema. Pero ¿qué vemos ahí, hermanos? Que Dios entra en control, o pone en control las cosas. Ellos están haciendo todo correctamente, todo debidamente. Las actitudes son perfectas, pero llega un momento que todo se sale del control de ellos y es donde se hace necesario la ayuda, el poder de Dios. Y cuando Dios interviene, les enseña a ellos que Él está en control, que todo está bajo sus manos. Y así nuestras iglesias. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Hagamos lo que nos corresponde hacer. Trabajemos responsablemente. Pero entendamos que Dios está en control. Que la iglesia no se ha salido del control de Él. Que lo que pasa, lo que nos pueda pasar o suceder, es bajo su soberana providencia. Mas, sin embargo, el pasaje nos lleva a entender que también necesitamos confiar, que no es nuestra habilidad, pero que responsablemente debemos hacer, claro que sí, pero que confiemos que en su providencia Él tiene el control de todas las cosas. Es decir, esta pared se está cayendo, arreglémosla. Esta puerta está mal pintada, ya está muy descaída la pintura, pintémosla. Pero que llegó una situación que se sale de nuestras manos, entonces Él va a entrar para mostrarnos que aquí está Él, aquí estoy yo, y nos enseña cómo Él tiene el control. Es decir, ellos tienen temor de tener quizás que pagar por ese hierro, por esa asa, y quizás no tener con qué pagar. Pero Dios muestra que no quedarían avergonzados, porque el hacha sería recuperada y para la gloria de Él sería entregada nuevamente, así como fue prestada. Y todo seguiría en el proceso de la resolución del problema que tenían. Él entra en lo que es imposible para ellos y ellos siguen haciendo lo que estaba en sus manos. Amén. Amén. Hermanos, Dios es fiel. Dios no los dejó avergonzados. Dios es fiel con su iglesia. Las puertas del Hades, dice la palabra, no van a prevalecer contra su iglesia. Lo que es de Dios, dice la Escritura, permanece. Así que, hermanos, confiemos en nuestros diversos problemas en el Señor. Como les dije ahora, cuando yo escuché de ese predicador, una iglesia con problemas es sinónimo de que está viva, fue aliento para mi alma, fue esperanza, fue consolación. Y este pasaje a mí por muchos años me ha inspirado para seguir adelante en el trabajo al Señor. Hermanos, en nuestros problemas, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. El hacha o hierro pudo ser recuperado. Y de esta manera Él nos exhorta a no perder la fe,
a confiar en Él en medio de cualquier situación, por difícil que la veamos según nuestra mente, según nuestro intelecto. Para ellos era como un imposible poder recuperar ese hierro, pero nuestro Dios lo hizo. En nuestro razonamiento eso no tenía sentido, que un hierro flotara, pero en la mente de Dios sí, y Dios muestra a ellos su poder y lo sigue mostrando por los siglos de los siglos a nosotros y a la vida de la iglesia. Dios tuvo cuidado de ellos, Dios los protegió a ellos, y Dios sigue teniendo cuidado de nosotros, y con esa esperanza debemos seguir. Hermanos, en este pasaje podemos mirar a Cristo. Y podemos mirar a Cristo de una manera muy especial. Noten la escena. Quiero que se metan en la escena. Versículo 6. Eliseo le pregunta, ¿dónde cayó? Le muestra el lugar. Y Eliseo lo que hace, según el texto bíblico, es cortar un palo. En otras palabras, corta un madero. Entonces, la escena es la siguiente. Este es el lugar donde ha caído, el punto exacto donde ha caído el hierro, donde se ha salido del madero. Eliseo coge un madero y apunta al punto donde el hierro se ha hundido. Es decir, Eliseo coloca sobre la superficie del agua, coloca el madero. Él lleva a todos los demás, porque todos están viendo. No solamente es de que ha perdido el hierro, sino todos los demás profetas están mirando la acción de Eliseo. Y todos están concentrados en ese madero, Todos están mirando a ese madero. Y de una manera sobrenatural, el madero sobre la superficie del agua está ahí puesto, y sobrenaturalmente de la profundidad del río emerge el hierro. Todos que hacen, miran al madero, y el hierro flota. El profeta le dice a Eliseo, tómalo. No es Eliseo tomando el hierro, es el profeta tomando el hierro. Pero todos están mirando al madero. Todos miran a un madero que hace que el hierro flote. Pero es el medio que se usa en el texto bíblico para mostrarnos la intervención sobrenatural de Dios. En este orden de ideas, yo les llevo a ustedes, hermanos, a que siempre miremos en nuestros problemas ese madero de la cruz. Es decir, hay que mirar a Cristo siempre en la resolución de cada problema. Hay que mirar a Cristo en la resolución de cada conflicto, sea de la iglesia, sea de la familia o sea de tu parte laboral. Cuando miramos a Cristo, cuando miramos a ese madero, recordemos qué significa mirar al madero. Mirar al madero, el madero, la cruz, fue símbolo de muerte, de crucifixión, de sacrificio. Mirar a ese madero de la cruz implica morir. Y nosotros, si queremos resolver nuestros problemas, tenemos que morir a muchas cosas. Tendremos que sacrificar muchas cosas. Tendremos que renunciar a muchas cosas. Tengo que morir a mi yo. Y cuando yo muero a mí mismo, empiezo a solucionar muchos problemas. Los problemas de nosotros, los problemas de nuestras iglesias, son por nosotros mismos. Porque no queremos morir a muchas cosas, porque no queremos renunciar, porque no queremos sacrificar, porque queremos comodidad. Pero si queremos solución, vayamos a la cruz de Cristo, muramos a lo que tenemos que morir y vamos a ver resultados. Amén. Hermanos, hay que mirar a la cruz. Resolver nuestros problemas con sabiduría, poder de Dios, con nuestro conocimiento. Experiencia es bueno, pero lo más importante, lo más indicado, es ir a la cruz primero, para doblegarme, para humillarme, y que todos seamos uno. Cuando toda la iglesia se humilla,
cuando todos nos doblegamos delante de Él, seremos uno, para así poder enfrentar y resolver nuestros problemas. El problema es que estamos lejos de la cruz, que estamos lejos de Él y carecemos por momentos de unidad, de amor y de muchas cosas, y todo esto nos impide resolver nuestros problemas. Pero vayamos todos juntos a Él, vayamos a ese madero, concentrémonos en ese madero que implicó a Él morir por nosotros, y en la medida que usted y yo muramos, vamos a enfrentar y resolver juntos nuestros problemas. El problema de la iglesia es que estamos por momentos aislados, por momentos divididos, juntos pero no revueltos. Muchos de nosotros podemos ser como la cabeza, como ese hierro que se desprende del mango. Muchos de nosotros. Ese hierro que se desprendió del mango fue allá a lo profundo. Muchos de nosotros estamos como ese hierro que estamos necesitando la intervención de Dios, hermanos, para ser sacados de ese fango, para ser levantados, para que saque de nosotros todas esas impurezas que no nos dejan trabajar en pro de su reino, porque es que la iglesia somos todos, y como iglesia debemos funcionar, como cuerpo debemos trabajar. Hermanos, somos algunos de nosotros, o podemos ser muchos de nosotros, como ese hierro que se salió del mango, que ha caído allá en lo profundo. Y debemos de orar, pedir a Dios de que intervenga, porque es nuestro pecado el que no nos deja, hermanos, avanzar, crecer. Somos responsables. Ellos tenían un problema, nosotros tenemos también los propios, nuestros propios problemas. Pero su obra, su iglesia, debe unirnos, así como este problema unió a la comunidad. Cuando la iglesia primitiva comenzaba, por causa de la persecución, ellos se unieron. Por eso vendían sus propiedades, sus heredades, y las ponían a los pies de los apóstoles. El precio de esas ventas iban para el servicio de los necesitados. La iglesia se unió en medio de la persecución. La iglesia se unió en medio del conflicto, del problema, de la dificultad. Y nosotros nos debemos unir en medio de las dificultades. No nos deben separar, antes todo lo contrario, mucho más amarnos, mucho más acercarnos. Hermanos, mirar a la cruz de Cristo debe significar para nosotros morir a ese yo. Y en la medida que podamos morir, vamos a poder enfrentar y solucionar los diversos problemas que tenemos. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Ponemos, Señor, esta palabra delante de ti. Y te pedimos, oh Dios, que nuestros corazones se llenen de lo que tú enseñas en este pasaje. Que nos unas para enfrentar y tratar de resolver nuestros problemas. Ayúdanos, Señor, a unirnos y a hablar en plural. Vamos, todos, hagamos, trabajemos, juntémonos para hacer de tu iglesia esa iglesia que tú compraste. Que pensemos en tu reino,
en la extensión de tu reino, y que seamos conscientes de que tú estás para ayudarnos. Que no perdamos la fe, la esperanza, que hagamos lo que debamos hacer y que tengamos la fe para creer que tú vas a resolver aquellas cosas que se salen de nuestro control. Para ti, oh Dios, la gloria, para ti, Señor, la honra. Que al salir de este lugar, tu palabra, Dios, expuesta en este día, sea todavía llenando nuestros corazones. Que mis hermanos puedan meditar mucho más en este texto y en el pasaje antes compartido. Y que la gloria sea tuya por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.